Hermanos, hermanas, Dios les bendiga, buenos días. Vamos a gozarnos, hermanos, vamos a seguir gozándonos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Me gozo con los cantos. Les decía a mis hermanos de la alabanza, hermanos, que verdaderamente, hermanos, estamos muy bendecidos, hermanos, por tenerlos, hermanos, aquí, ¿verdad? Hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero cada domingo tenemos música en vivo, ¿no? Cada domingo, hermanos, tenemos música en vivo. ¿Okay? Hermanos, hay iglesias, no digo que está mal, pero solamente tienen una pista, ¿verdad? A veces nomás alguien que canta a capela, pero hermanos, aquí tenemos todo bien, hermanos, hermoso que es, hermanos, ¿verdad? Se goza uno, hermanos, al ver cómo el Señor usa a cada uno de mis hermanos aquí. Y luego igual, hermanos, tenemos bastantes voces aquí, ¿verdad? Que cantan, y no solo cantan, hermanos, cantan hermoso al Señor, ¿verdad? Y luego tienen el coro ahí atrás, ¿verdad? Que son todos ustedes, hermanos, ahí siguiendo los cantos, hermanos. Ay, hermanos, qué bendición es, hermanos, verdaderamente poder, ¿verdad? Saber que estamos, hermanos, gozándonos en la alabanza. Solamente, hermanos, estar, ¿verdad? Siempre agradecidos con el Señor por ello, hermanos, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, con ese talento que el Señor los ha dotado para poder servirle a Él primeramente. Ok, hermanos, pues ahí viendo, ¿verdad? Seamos una iglesia firme, hermanos. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo en esta escritura que vamos a compartir en esta mañana en Mateo 16, capítulo 16, versículos 13 al 20, hermanos. Había quien, ¿verdad? Decía, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este varón que habla? ¿Quién es aquel que anda ahí sanando enfermos? ¿Quién es aquel que anda hablando al pueblo perdido? ¿Quién es aquel que, hermanos, y había dudas, ¿verdad? Pero, hermanos, en la iglesia debe haber una firmeza, una seguridad. ¿Quién es ese varón que anduvo ahí? ¿Quién es ese que anduvo ahí, hermanos, poniendo sus pies sobre esta tierra, hermanos? Trayendo libertad al hombre, que ese fue Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquí como estamos congregados, hermanos, deberíamos, y creo, hermanos, quiero estar seguro que le conocemos, porque aquí hizo esa pregunta, hermanos, a los discípulos. Entonces esa misma pregunta, hermanos, es para nosotros. ¿Okay? ¿Quiénes decimos nosotros que es Él? ¿Quién es Él? Vamos a leer, hermanos, ahí la escritura en esta mañana, donde comienza en el versículo 13, comienza desde antes, ¿verdad? Obviamente, pero vamos a comenzar en esta mañana en el versículo 13, enfocándonos en esa parte, o en esa porción de la Biblia, que dice ahí, hermanos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermanos, ahí una pregunta muy importante que debemos de hacernos, ¿verdad? Y hacer. Dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y ahí, hermanos, la pregunta. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Oremos, hermanos. Padre Santo, le damos gracias, Padre, primeramente porque podemos estar aquí en esta mañana, Padre Santo, gozándonos, Padre. Primeramente entonando, Padre, estos cantos como ofrenda, Padre, ante usted. Y ahora, Padre Santo, viniendo, Padre, la palabra que nos habla, Padre, nos redarguye, Padre, nos deben inquietar, Padre, en nuestras vidas verdaderamente y mirarnos, Padre, cómo es que estamos viviendo, Padre, delante de usted, cómo es que le servimos, Padre Santo, como iglesia,
cómo es que vamos moviéndonos hacia adelante, Padre Santo, pero sobre todo, Padre, que sepamos, Padre, que ese Cristo viviente va al frente de nosotros, abriendo camino, y que así, Padre, como va abriendo este camino, Padre Santo, que nosotros vayamos compartiendo libremente, Padre, quién es ese Cristo que nos ha liberado. Por eso, Padre Santo, en esta mañana le pido, Padre, que nuestros corazones se abran, Padre Santo, nuestros oídos escuchen, Padre Santo, su palabra, para poder recibirla, Padre, tal y como está escrita, Padre Santo. No allí, Padre, adulterándola, Padre Santo, ni poniendo, Padre, algo más que no sea su palabra, solamente, Padre, que podamos recibirla tal y como es, para poder, Padre, crecer y seguir adelante, Padre Santo, firmes, poniendo, Padre, esta iglesia en la roca que es Cristo Jesús. Solamente, Padre, usted nos puede ayudar a seguir firmes, Padre, en nuestro caminar. En sus manos nos ponemos, Padre, ponemos Padre, servicio, Padre, esta predicación ante usted, Padre Santo. Si usted, Padre, hablando, Padre, a través de mis labios, Padre Santo, que no sea mi palabra, Padre Santo. Que sea usted, Padre, hablándonos directamente, Padre Santo. Que lo que el hombre, Padre, piensa, Padre, lo que el hombre opina, Padre, eso no es, Padre, lo que debemos de escuchar, sino que es su santa y bendita palabra, Padre Santo, lo que debemos de escuchar. Y por ello, Padre, le pido, Padre Santo, que no haga jactancia, Padre Santo, en nuestras vidas, sino que seamos humildes, Padre, para poder, Padre, compartir su palabra. Es lo que le pido en esta mañana, Padre Santo. En sus manos estamos, Padre, y nos ponemos en sus manos en todo momento, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, ahí. Antes de empezar, hermanos, quiero hacer la pregunta aquí. Y por favor, hermanos, siéntase seguro y levante su mano al contestar esta pregunta. ¿Hay alguien en esta mañana, hermanos, aquí presente, que lo haya traído a la fuerza? Nadie. Ok, estamos bien, hermanos. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí, hermanos, en esta mañana que dijo, quiero ir a gozarme en la presencia del Señor, con mis hermanos, con la iglesia, quiero ir a gozarme? Levante su mano, hermanos, ahí. Amén, hermanos. Hermanos, créanme, hermanos, que será de bendición, hermanos, todo este servicio, desde la clase dominical, ¿verdad? Y con el grupo de alabanza, ahora este mensaje, hermanos, después de ahí vamos a estar, ¿verdad?, compartiendo algunos anuncios, hermanos, y no termina ahí todo, hermanos, sino que continuamos, ¿verdad?, sirviendo al Señor durante la semana, ahí donde el Señor nos envíe. De ahí, hermanos, vamos a estar, ¿verdad?, tranquilos, porque nadie estamos aquí a la fuerza. Entonces, hermanos, nos vamos a gozar. Hermanos, la iglesia, ¿verdad?, cuando andamos evangelizando, quizás una de las preguntas que se nos hace: bueno, ¿y ustedes de qué denominación son? ¿Verdad? Y hermanos, es una de las preguntas que hace la gente, ¿verdad? Y uno dice, ¿verdad?, contesta, bueno, somos de la Iglesia Bautista Freeport Nueva Vida. Hermanos, cuando andamos evangelizando, ¿verdad?, no nos conocen. Dicen, bueno, ¿y estos de dónde vienen? ¿Y qué andan haciendo? ¿Y por qué vienen hasta acá? Y hermanos, hay preguntas, ¿verdad? Pero a lo que vamos, hermanos, ahí, ¿verdad?, es a que estas personas conozcan al Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús. Esa es nuestra misión, de ir. Y por eso, hermanos, es que donde estamos, hermanos, ahí, ¿verdad?, libremente yendo a ir a compartir a ese hombre, aquel que vino a esta tierra, hermanos, a ser libre a cada uno de los que se arrepienten de su pecado y lo aceptan como Salvador. Y por eso, viendo aquí, hermanos, que viene Jesús, llega a estos varones que estaban ahí en Cesarea de Filipo y les hizo una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermanos, había confusión, y hay confusión en estos días. Esa confusión sigue allí, hermanos, hasta este día,
y hay preguntas, ¿verdad? ¿Y será o no será? ¿Fue o no fue? ¿Seguirá siendo o no seguirá siendo? Hermanos, Dios nunca ha cambiado. Su palabra, hermanos, nunca ha cambiado. Mas es el hombre, ¿verdad?, entrando en confusión. Hermanos, ¿y por qué hay confusión en la vida del hombre? Hermanos, el Señor nos ha puesto y nos ha dado la libertad, como nos ha dado la libertad de estar aquí en esta mañana, nos ha dado la libertad de abrir las Escrituras y escudriñar. Lo demás, hermanos, viene a través del Santo Espíritu de Dios a nuestras vidas. Él nos da convicción para creer lo que aquí está escrito. So, de ahí, hermanos, es más, ¿verdad? Es por ello, hermanos, que nosotros venimos a conocerle. Y quizás ahora nosotros haya momentos, hermanos, donde quizás no haya desesperación, pero sí inquietud. ¿Por qué no pueden aceptar a Cristo Jesús? ¿Qué es tan difícil para poder comprender? Hermanos, créanme que en un tiempo ahí estuvimos. Y digo, estuvimos porque ahí estuve, hermanos, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, hermanos, ¿qué necesita la iglesia, hermanos, para ser firme y seguir adelante? Y por eso es que ahí, hermanos, ¿verdad?, está la respuesta por parte del mismo Cristo Jesús a nuestras vidas. Pero antes de ello, hermanos, ahí, ¿verdad?, entre la confusión que hay en el mundo, hermanos, yo siempre, hermanos, no siempre, pero la mayoría de las veces, cuando estoy evangelizando o que voy a evangelizar, una de mis primeras preguntas que hago es: ¿ha escuchado usted de Cristo Jesús? Y ahí, hermanos, ya empieza uno, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted hablar de Cristo Jesús? Eso ya ahí depende de su respuesta, sí o no. Y entonces le digo, si él dice que sí, le digo, ¿y qué ha escuchado usted de Cristo Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo Jesús? Y de ahí, hermanos, ¿verdad?, vienen respuestas. Y vemos, hermanos, que hay diferentes respuestas. La palabra aquí, hermanos, a Él, ¿verdad?, lo menciona de muchas maneras, pero es el mismo Dios, ¿verdad?, que es la fuente de la vida, el pan de vida, que es ¿quién, hermanos? La puerta, la luz, el camino. Hermanos, lo menciona aquí, hermanos, pero es el mismo Dios Todopoderoso, manifestado a los hombres, hermanos, y viniendo a esta tierra ¿para qué? Para poder alcanzar a su pueblo perdido en el pecado. Pero, hermanos, en el hombre, ¿verdad?, hay confusión, no se explican. Para el hombre, hermanos, científicamente, ¿verdad?, hay muchas preguntas, cuestiones, dudas, que cómo fue posible que un hombre pudiera durar 40 días y 40 noches ayunando, que para el cuerpo es difícil soportar todo esto. ¿Cómo es que para este hombre fue que traspasaran esos clavos, ¿verdad?, ahí sus manos? ¿Cómo fue posible que aguantara tantos azotes? ¿Cómo fue posible que pasara todo esto? Pues déjenme decirle, hermanos, que ese no es un hombre, un simple hombre, sino que es el Hijo de Dios Todopoderoso, hermanos. Y es lo que el hombre, hermanos, no puede entender, ni la ciencia se puede explicar. Y ahí, hermanos, es donde entra la confusión en el hombre. El mismo hombre se confunde. No es, hermanos, que la palabra sea confusa, la palabra es clara, hablando en nuestras vidas. Pero el hombre, hermanos, entra en la confusión. Por eso dice ahí, hermanos, que el mismo Jesús hizo esa pregunta: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Hermanos, como iglesia, como creyentes, ¿quién compartimos o quién decimos que es Cristo Jesús? Habiendo, hermanos, la respuesta al frente de nosotros, ¿verdad?, que le hemos conocido, que hemos venido a tener esa comunión con Él, a poder acercarnos, hermanos. Así como el hijo, hermanos, cuando llega ahí chiquito, ¿verdad?, y que llega y se abraza de la pierna de su papá o de la cintura o de su mamá, con esa confianza de decir, este es mi papá, esta es mi mamá,
y me voy a abrazar. Y hermanos, con esa confianza, hermanos, podemos nosotros llegar a nuestro Padre Celestial. Abrazarnos con esa seguridad. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros sabemos quién es Él. Por eso hizo esta pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Él, hermanos, para nosotros? Le conocemos, tenemos esa comunión, esa relación con Él día a día. Estamos dispuestos verdaderamente a reconocerlo como nuestro Padre. Y aquí, hermanos, la respuesta de Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Amén. Amén. Cristo, hermanos, el Hijo de Dios viviente. No de un Dios muerto, no de un Dios olvidado, no de un Dios que está en día sí, en día no, sino un Dios viviente que vive día a día, hermanos, con poder para poder limpiar los pecados del vil pecador. Y ahí en el versículo 17 dice que entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. Hermanos, si le conocemos a Cristo Jesús, dice la palabra que seremos bienaventurados por conocerle, por saber quién es Él, por tener esa relación. Simón, hijo de Jonás. Y así, hermanos, como el mismo Pedro aquí, hermanos, conocía a Jesús, Jesús conocía a Pedro. Así es que el Señor, hermanos, nos conoce a cada uno de nosotros, tal y tal, hermanos, como nosotros somos. Hay veces, hermanos, que nosotros mismos nos sorprendemos, ¿verdad? Al decir: wow, yo no sabía que podía hacer eso. Dios sí sabía, hermanos, que podíamos hacer eso, porque Él nos ha preparado, nos ha capacitado con dones, y ahorita lo vamos a ver más adelante, hermanos, esos dones para poder servirle en su reino. De ahí, hermanos, es lo más hermoso, hermanos, que nos conoce y sabe, hermanos, hasta dónde podemos llegar a su servicio. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca, hermanos? Cristo Jesús. Y ahí, hermanos, es donde la iglesia, hermanos, debe estar parada para ser firmes. Por eso es el título de esta mañana, hermanos. Ahí seamos una iglesia firme, estar en Cristo Jesús. De ahí, hermanos, es hermoso, ¿verdad? Ver aquí este edificio, a ver las luces, tenemos el aire acondicionado, tenemos todo, hermanos, hermoso, ¿verdad? Pero esto no es la iglesia, hermanos. La iglesia somos todos nosotros. Usted, hermanos, podría decir si una iglesia, hermanos, está bien o está mal espiritualmente, solamente por ver el templo. Quizás no, hermanos, quizás sí. No, hermanos. Hermanos, esto es solamente algo, hermanos, que está ahí a la vista del hombre, del ojo. Mas, sin embargo, hermanos, lo espiritual, solo Dios lo puede ver. Por eso, hermanos, es que aquí Dios, ¿verdad? Jesús le da esta gran consignación a Pedro. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijese. Y ahí, hermanos, ahí es donde quiero parar un momento, hermanos. Que en la iglesia, hermanos, quizás ahí nos hemos detenido en esa porción de la Biblia, en esa parte que dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen quién era Jesús el Cristo. Hermanos, de ahí se movió hacia adelante. Si vamos al capítulo 28, que lo hemos leído, hermanos, tantas veces, y que yo creo que cada domingo lo vemos
Y yo creo, hermanos, que lo seguiremos viendo, hermanos, hasta que el Señor nos lo permita. Y es claro, hermanos, lo que el Señor le ha pedido a la iglesia que lleve al frente. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De ahí, hermanos, vemos que el Señor, ¿verdad?, nos pide que nos vayamos moviendo hacia adelante. ¿Qué serían algunas cualidades, hermanos, para la iglesia? Vimos hace unas semanas, hermanos, las cualidades, ¿verdad?, de un siervo del Señor, de un cristiano. Ahora, ¿qué son algunas de las cualidades? No todas, hermanos, ¿ok? Algunas de las cualidades para enfocarnos como iglesia en Cristo Jesús. Hermanos, primeramente que el liderazgo, ¿verdad? Y el liderazgo, hermanos, hablando, todos somos líderes dentro de la iglesia, todos, hermanos, ¿ok? Todos. Que el liderazgo esté lleno del Espíritu Santo. Que haya un mensaje con sana doctrina. Que nuestras convicciones como iglesia estén firmes. Que no estemos, hermanos, que un día creemos en una cosa y otro día en otra. Siempre estar en oración, orando, hermanos, los unos por los otros, necesidades, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, de igual manera. Organizados en todo lo que hacemos, ¿verdad? Cada uno de sus miembros siempre utilizando correctamente, conforme a la voluntad de Dios, los dones con los que Él nos ha capacitado. Siempre, hermanos, estar unidos en un mismo espíritu y siempre, hermanos, en la misma verdad. Tener un amor genuino los unos con los otros. Una amplia visión para alcanzar un mundo perdido. Esas son algunas, hermanos, de las cualidades, ¿verdad?, dentro del pueblo de Dios, hermanos, para movernos hacia adelante. De ahí, hermanos, vamos a estar viendo, hermanos, como iglesia, qué es lo que nos hace falta para movernos hacia adelante. Que lo más importante, hermanos, ya está ahí, es Cristo Jesús. Lo más importante, hermanos, sobre todas estas cosas, primeramente es Cristo Jesús, lo que la iglesia necesita para moverse hacia adelante. Sin Cristo Jesús, hermanos, aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Seríamos nomás, hermanos, aquí reuniéndonos, teniendo, hermanos, aquí siendo miembros de una asociación, de algo que terrenal, hermanos. Mas Cristo no nos ha hablado a eso. Nos ha hablado, hermanos, a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. De ello, hermanos, por eso es que debemos de movernos hacia adelante, que se haga ser una iglesia firme. ¿Qué son nuestras convicciones como iglesia, hermanos? ¿En quién creemos? ¿En quién hemos confiado hasta este día? ¿En quién creemos, hermanos, que nos ha traído hasta este lugar, si no es Cristo Jesús? De ahí podemos movernos, hermanos, hacia adelante y poder, ¿verdad?, realizando la obra. Y vemos, hermanos, que todo es hermoso siempre cuando estamos en un mismo espíritu sirviendo al Señor. Es hermoso, hermanos, créanme que me gozo. Yo sé que ustedes también se gozan, hermanos, al venir y poder hacer algo, hermanos, para el Señor. Y ver, hermanos, cómo es que la iglesia impacta, hermanos, la comunidad. Pero Cristo trae convicción a las almas perdidas. De ahí, hermanos, Cristo va a traer la convicción a aquel que está perdido. Mas la iglesia va a impactar a la comunidad, va a ser esa luz, hermanos, ¿para qué? Para que todos aquellos, hermanos, que están perdidos lleguen a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el propósito, ir
y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora imagínense, hermanos, que en aquellos evangelistas, ¿verdad? Que van allí, hermanos, a tantos lugares y a servir. Imagínense, hermanos, que ellos un día dijeran, ¿saben que ya no es evangelismo, ya no vamos a quedar, hermanos? Sería un golpe, no se terminaría, hermanos, todo, ¿verdad? Pero sería un golpe muy fuerte, hermanos, a la evangelización. Mas, sin embargo, hermanos, ahí hay jóvenes, mujeres, varones dispuestos a ir y compartir el evangelio. Amén. Y eso, hermanos, es lo hermoso, ¿verdad? De que hay iglesias que apoyan a estos misioneros. Hay iglesias, hermanos, que apoyamos a aquellos que van allá afuera y podemos nosotros poner un granito de arena para que ellos puedan ir y llevar las buenas nuevas. Eso, hermanos, es parte de ser una iglesia firme en confiar que estos misioneros estarán yendo a llevar las buenas nuevas. Y allí, hermanos, no sé si les han hecho la pregunta, a mí y a una hermana, ¿verdad? Mientras que llevábamos allí, íbamos a evangelizar, nos preguntaban a mi hermana y a mí, bueno, y que Dios no está aquí en mi casa, y que yo no puedo estar aquí alabando al Señor, y que yo no puedo hacerlo todo desde aquí. Hermanos, es hermoso, ¿verdad? Poder a través del medio de redes sociales o lo que sea, poder enviar, ¿verdad? Y en un mensaje la palabra, el mensaje, los cantos y todo ello, hermanos. Pero más hermoso, hermanos, es estar aquí pudiendo congregarnos libremente y poder, hermanos, vernos aquí presentes y saber, hermanos, que estamos bien. Y esta señora decía, yo creo que yo desde aquí puedo hacerlo. Y mi hermana le dijo ahí, fue el libro de Hebreos, mi hermana, el capítulo 10, versículo 25, ya saben a dónde vamos, donde dice la escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, ahorita yo creo que el ver las noticias, hermanos, quizás a veces preocupa. El ver cómo está la situación global, ¿verdad? Hermanos, dice que habrá rumores de guerra, la escritura dice, va a haber rumores de guerra. Hermanos, el pecado ha crecido grandemente. Y aún así, hermanos, el hombre, ¿verdad?, no viene a buscar al Señor, mucho menos, hermanos, a su presencia. Por eso, hermanos, que como congregación, ese es algo muy importante. Congregarnos, hermanos, ¿para qué? Para recibir en congregación la palabra, alabar al Señor, poder, hermanos, gozarnos. No solo de vernos, hermanos, cómo venimos vestidos o nomás saludarnos de mano o nomás un abrazo. No, hermanos, sino verdaderamente interesarnos los unos por los otros. Por eso, hermanos, es necesario que no dejemos de congregar. Y ahí nos lo dice muy claro, hermanos, ahí en Pedro, ¿verdad? Dice ahí, hermanos, en el libro de Pedro 5:8, primera de Pedro. Perdón, segunda de Pedro. No, sí, es la primera de Pedro, I'm sorry. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, ahorita escuchamos a nuestro hermano Oscar, ¿verdad?, que hablaba ahí del Salmo 23. Compartíamos los primeros versículos del Salmo 23. Y nuestro hermano Oscar nos compartía ello, hermanos, y vemos, hermanos, que el Señor es nuestro pastor. Amén. Hermanos, somos un rebaño. No sé, hermanos, qué tanto conozca de rebaños, ¿verdad? Pero a lo poco que yo he aprendido, hermanos, ahí de las pocas ovejitas que me quedaron,
siempre, hermanos, buscan estar, cuando sienten el peligro, se juntan, se ponen juntas, hermanos, a cubrirse unas con otras y están ahí. Y luego se agachan, hermanos, parece que están orando, hermanos, las ovejitas. Y se esconden y están, hermanos, echadas. Hermanos, nosotros aquí, ¿qué hacemos? Quizás no nos juntamos así, hermanos, pero sí, un mensaje: hermano, ore por mí, por favor. Ore por mi necesidad, ore por las necesidades. Hermanos, estamos ahí, congregados, buscando ahí, hermanos, en oración al cielo, a nuestro pastor, aquel que nos va a guiar y nos va a alejar, hermanos, de Satanás. Por eso, hermanos, es necesario que la iglesia se congregue para poder ser una iglesia firme en la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, y seremos afligidos, dice la Escritura. Va a haber aflicción en nuestras vidas, va a haber batallas, va a haber, hermanos, ¿cómo se siente alguien, hermanos, que está enfermo y está solo, hermanos, totalmente solo? Sin ni siquiera alguien que le traiga una pastilla o un vaso de agua, o, hermanos, ¿cómo se siente en ese momento? Mas, sin embargo, cuando llega una o más personas a su lado, ¿cómo le hace sentir después de ello? Ya tienen quien le traiga la pastilla, ya tienen quien le traiga el vaso de agua. Y eso, hermanos, son aflicciones, ¿verdad?, que vienen en nuestras vidas, pero hay aflicciones espirituales, más allá, ¿verdad?, de nuestras emociones físicas. Dice: en lo cual vosotros os alegráis aún, en 1 Pedro 1:6, dice: en lo cual vosotros os alegráis aún, que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, hay diversas pruebas dentro de la iglesia. Hay tiempos, hermanos, que sentimos que todo se va cayendo, que no se mueve nada hacia adelante, hermanos, pero el Señor sigue obrando en nuestras vidas. El Señor sigue obrando en la iglesia para que nos movamos hacia adelante. Por ello, hermanos, la importancia de congregarnos. Hermanos, yo soy bien olvidadizo, no sé si lo han notado. Hay muchas sonrisas por ahí, hermanos, sí lo han notado, pues. Hermanos, es bien importante, hermanos, ¿verdad?, recordarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. Hermanos, ¿se acuerdan que vamos a tener la reunión? Hermano, ya se me había olvidado. Sí, hermano. O hermano, va a estar ahí en la reunión, ya voy para allá. Ay, hermano, se me olvidó que era hoy, pero gracias por recordar. Hermanos, ahí, hermanos, estamos para animarnos, para orar, para interceder en oración, para clamar, hermanos, unos por otros. Por eso, hermanos, es lo que hace una iglesia firme, hermanos, entrar en oración delante de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Salvador. Por eso, hermanos, debemos de estar firmes en nuestra doctrina, hermanos, de igual manera. La doctrina, hermanos, que recibimos, nuestro alimento espiritual, lo que recibimos, hermanos, para alimentarnos espiritualmente, que es la palabra del Señor. Es, hermanos, lo más importante para alimentar el espíritu, la palabra. Si no hay alimento, hermanos, estamos débiles. La debilidad, hermanos, es algo, hermanos, que no nos deja movernos, nos hace perezosos, nos detiene, no nos permite seguir hacia adelante, sino al contrario, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que ser firmes en la doctrina que habremos de recibir, y que sea solo, hermanos, la doctrina del Dios Todopoderoso. Amén. En la palabra de Dios, hermanos, siempre nos enseña que nos busquemos, hermanos, unos a otros. Amén. No dejando, dice, de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Hermanos, el Señor nos conoce, sabe que somos débiles, sabe que somos, hermanos, frágiles,
y necesitamos de Él. Por ello, hermanos, la importancia de congregarnos día a día. No dejemos, hermanos, ahí, ¿verdad?, que la pereza nos lleve a un rincón, hermanos, a una conformidad, de decir, yo creo que estoy haciendo lo suficiente, o ya hice de más. Sino que, hermanos, siempre hay algo más que hacer dentro de la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para ser una iglesia firme. Ahí Pablo, hermanos, en sus epístolas, ¿verdad?, dirigidas a las iglesias, en sus cartas, perdón, dirigidas a la iglesia, a las iglesias, hermanos, ahí vemos a la iglesia de Filipos, Colosenses, de Colosas, de Tesalonicenses, ¿verdad? Y todos ellos, hermanos, les enviaba cartas, porque sabía, hermanos, que dentro de la iglesia, hermanos, había debilidades, había áreas donde batallaban como iglesia. Hermanos, ¿cree que usted y yo no vamos a batallar como iglesia? Batallamos, hermanos, como iglesia. Pero para eso está ahí la Escritura, hermanos, para guiarnos, para dirigirnos como pueblo. No debe de haber excusa para nosotros, hermanos, detenernos ahorita en este momento y decir, es que no tenemos pastor. Pues ya, cada quien para su casa, y hay que nos hablen, nos manden un mensaje cuando ya tengamos pastor para poder volver a regresar. Sí tenemos pastor, ¿no? Amén. Ahí está, hermanos, en todo momento, en todo lugar. Y nunca nos ha desamparado, hermanos. Y nunca nos va a desamparar. Él es fiel, hermanos, para con nosotros. Por eso, hermanos, es importante, hermanos, saber que Él conoce que tenemos necesidad. Dice ahí en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 2, 45 y 46. Fíjense, hermanos, hasta dónde llegaba la iglesia, hermanos, para suplir una necesidad. Decir, espérate, creo que por aquí traía si aquí traigo un centavo, déjame también lo pongo ahí. Hermanos, quizás aquí no estamos hablando de un centavo físico, de un dólar físico, hermanos, pero estamos hablando de algo que vale más. Dice en el versículo 45, en el capítulo 2 de Hechos, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice el 46, y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Hermanos, reunirnos a comer la palabra. Amén. Despojarnos de todo, hermanos, no de lo material, no, hermanos, despojarnos de lo que está allá afuera. De decir, que se quede todo, yo voy a dejar todo a un lado para poder estar con mis hermanos congregados. Voy a dejar todo ahí atrás para poder estar verdaderamente, porque dice, y preservando unánimes cada día en el templo, ¿okay? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Comer, hermanos, juntos. No allá, ¿verdad, hermanos? Como dicen muchos, allá en mi casa puedo alimentarme, allá puedo escuchar el mensaje y me va a llegar por el Facebook o por WhatsApp, por un mensaje o por el YouTube, por donde quiera, hermanos. No. Sino que aquí, hermanos, dice, juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Así, hermanos, pedirle al Señor que nos deje reunirnos cada vez que sea posible reunirnos. Amén. Con sencillez, hermanos, que vengamos con nuestro corazón, hermanos, expuesto al Señor. Amén. Siempre mostrar, hermanos, el amor que hemos recibido del Señor unos con nosotros. Él ha sido, hermanos, tan bueno que nos ha perdonado. Nos encontró ahí. Bueno, digo, me encontró, y yo sé, hermanos, que aquí estamos porque así nos encontró el Señor, hermanos, y nos limpió. No sé si alguien, hermanos, se ha encontrado por ahí una moneda, un polvo,
sucia, ¿verdad? ¿Qué hace uno? No? Limpia, y a veces si es necesario usa agua, la limpiamos. Hermanos, a veces así, hermanos, con esa sencillez pensamos que fue lo que costó, hermanos, el limpiar nuestro pecado. Costó más, hermanos, que eso, que simplemente hacerle así, soplar y agua ya. Un sacrificio, hermanos, enorme que hizo Cristo Jesús por nosotros, de ir a la cruz, hermanos, para el perdón de nuestros pecados. Por ello, hermanos, es que debe haber sencillez en nosotros y dejar a un lado decir, yo soy este, yo soy aquel, hermanos, no. Aquí, hermanos, no somos nadie, hermanos, sin Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no está en mí, hermanos, no son nada. Si Cristo Jesús no está en la iglesia, no somos nada. Si Cristo Jesús no está, hermanos, para perdonar al mundo, entonces ¿dónde vamos a alcanzar ese perdón, hermanos? Seamos sencillos, hermanos, y reconozcamos que solo Dios, a través de Cristo Jesús, puede darnos esa libertad. No hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer por sí mismos. Mas, sin embargo, el Señor nos ha capacitado con dones. Él nos ha dado esos dones, hermanos, que necesitamos para seguir adelante en el servicio a Él. Y allá en la iglesia, hermanos, primeramente dándonos, hermanos, ese privilegio, hermanos, ¿verdad?, de capacitarnos para servirle. Si vamos a ir al capítulo 12 de Romanos, hermanos, y los primeros versículos del capítulo, hermanos, del 1 al 7, habla aquí, hermanos, primero del 1 al 2 nos habla de la vida del siervo, del servicio, cristiano para la gloria, que es la gloria de Dios, hermanos. Y luego, más adelante, comenzando en el versículo 3 al 7, sobre el servicio mediante los dones que Él nos ha dado. Y si comenzamos ahí en el versículo 6, hermano, nos dice, de manera que, versículo 6, capítulo 12 de Romanos, dice, de manera que, teniendo diferentes, fíjense, hermanos, dice diferentes, no dice todos los mismos, sino que dice diferentes, diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profeta, use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pues, hermanos, no importa en qué sirvamos al Señor, hermanos, tenemos que hacerlo con corazón sencillo, sencillez, hermanos, de nuestro corazón. Amén. Obedientes los unos con los otros, hermanos. Si batallamos, hermanos, para ser una iglesia firme, hermanos, tenemos que ser sometidos, hermanos, al orden. Y el orden, hermanos, que Dios nos pide, hermanos, que sigamos. Amén. Como Él nos ha capacitado. Es difícil para nosotros, hermanos, y poder, ¿verdad? A veces, es que yo digo que estaría mejor de esta manera. Bueno, se me pidió que fuera de esta manera. ¿Qué puedo hacer yo? Someterme en la obediencia primeramente al Señor. Amén. Con los dones que el Señor me ha entregado. Así es. Por eso dice el versículo 7, o si de servicio, en servir. Siempre, hermanos, la iglesia, para ser una iglesia firme, tiene que estar dispuesta a servir en lo que se nos pida. Hermanos, batallamos, ¿verdad? Y a veces cuando les digo a mis hijas que, hija, vaya a hacer esto, y yo sé y noto que batallan para obedecer, pero al fin de cuentas lo hacen.
Pero hermanos, sabemos que hay bendición del Señor al ser obedientes. Y no, hermanos, vamos a hablar, hermanos, de lo material, todo eso, déjenlo a un lado. Eso, hermanos, aquí se va a quedar, el día que nos vayamos de aquí, hermanos, ahí se va a quedar todo eso. Quítelo de su mente, por favor. La bendición, hermanos, que Él nos guía, la bendición que Él nos da la sabiduría, Él nos da, hermanos, todo lo necesario para seguir adelante como iglesia. Él ha dado a Cristo Jesús, esa, hermanos, es la mayor bendición que hemos recibido del Dios Todopoderoso. Por ello, hermanos, siempre utilizar esos dones con los cuales el Señor nos ha capacitado sabiamente, hermanos, y para el servicio a Él. Cuando nosotros, hermanos, queremos beneficiarnos de ello, hermanos, ahí estamos fallando, hermanos, verdaderamente. Ahí, hermanos, del versículo 9 en adelante, hermanos, hasta el 16, el cristiano y los que están en la familia de Dios. Dice el versículo 9, hermanos, que el amor sea, fíjense, hermanos, sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con un amor fraternal en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros. El amor, hermanos. Someternos, hermanos, en amor. Siempre, hermanos, servir los unos a los otros en amor, buscando agradar primeramente a Dios Todopoderoso. Dice aquí, hermanos, en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no poderosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigas. Y continúa ahí, hermanos. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso, hermanos, la importancia, hermanos, de estar congregados para poder, hermanos, apoyarnos en todo lo necesario como iglesia. Gozaos, hermanos, dice la Escritura, con los que se gozan. Llorad con los que lloran y siempre seguir adelante. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y eso, hermanos, es algo, ¿verdad?, que debemos siempre buscar. Que el Señor nos guíe en nuestro servicio a Él. Amén. Entrar en oración, hermanos, pedirle a Él que Él nos dé la guianza, que Él nos guíe, que no sean mis sentimientos, que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que Él quiere, sea su voluntad en todo momento, para seguir adelante. Amén. Para ser, hermanos, ese hijo obediente, pero sobre todo, hermanos, para poder ser una iglesia firme en el Señor. De ahí, hermanos, está de igual manera el cristiano y los que están fuera de la familia de Dios. Continuando en el versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, todos los hombres. Si es posible, en cuanto a dependan de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, siempre, ¿verdad?, vemos que es difícil, hermanos, a poder amar a aquel que nos aborrece. Mas, sin embargo, hermanos, aquí el Señor nos está pidiendo que miremos a aquel, hermanos, que nos aborrece, aquel no pagar mal con mal, sino ir y exponer, hermanos, como iglesia, firmes en lo que creemos.
ir y poder compartir el Cristo al cual nos hemos entregado. Poder compartir, hermanos, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha enseñado. Amar como Él nos ha amado. No mirando, hermanos, ahí a lo que el mundo nos hace. No mirando a lo que viene de allá hacia acá, sino mirando siempre lo que Dios está dispuesto, o estuvo dispuesto, bien dicho, a entregar por cada uno de sus pecados, al ellos venir a poder arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo como su Salvador. El cristiano, los que están afuera, hermanos, hay una diferencia, y lo vemos ahí en los primeros versículos que compartíamos en esta mañana. Los que están afuera, decía la pregunta aquí a Cristo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahora, hermanos, los que están adentro, dice: ¿y vosotros quién dices que soy yo? De ahí, hermanos, yéndonos en esta mañana con esas preguntas, hermanos, en nuestros corazones. Y si hay alguien que no le conoce, hermanos, hágale la pregunta: ¿quién dices que es ese Cristo? ¿Lo conoces? ¿Quieres tener una relación con Él? ¿Quieres venir a una intimidad con Él? ¿Quieres entregarte a ese Dios? No forzando, hermanos, así como les pregunté en esta mañana: ¿quién está aquí a la fuerza? Nadie estamos aquí a la fuerza, y Dios no nos forza nada, sino que simplemente se hace la invitación como Él nos la hizo a nosotros, invitando, y el Espíritu Santo de Dios se va a encargar de hacer crecer algo, hermanos, en ese corazón, de limpiar lo que tenga que ser limpiado, de cambiar lo que tenga que ser cambiado. Nosotros, hermanos, no podemos cambiar nada. Como iglesia, hermanos, podemos una vez más impactar a nuestra comunidad, podemos enseñar el amor de Cristo, mas Cristo es quien hace la obra. Por eso, hermanos, la invitación que seamos una iglesia firme para poder ir adelante, hermanos. Y para estar firmes tenemos que estar en la roca que es Cristo Jesús. De ahí, hermanos, ya para terminar, nomás quiero hacer aquí unas preguntas. Y vamos a hacernos la pregunta a cada quien, hermanos, ¿ok? Ahí nos la vamos a hacer. ¿Qué estoy haciendo para que mi iglesia sea firme? ¿Ok? Preguntémonos, hermanos, ahí. Vayamos en oración al Señor y preguntemos: Señor, ¿verdaderamente qué estoy haciendo yo para que esta iglesia sea firme, para que siga adelante? Que verdaderamente estoy usando mis dones tal y como deberían de ser. Estoy verdaderamente siendo guiado por ti, Señor, o estoy solamente siguiendo mis instintos o mis pensamientos. Y otra pregunta, hermanos: ¿estoy buscando agradar a Dios en mi servicio dentro de la iglesia, o estoy buscando agradar al hombre o a mí mismo, o solo hacer lo que a mí me gusta hacer y no sometiéndome en obediencia al Señor? Entonces, si la respuesta es sí, hermanos, hay que seguir adelante ahí en el servicio al Señor. Pero si nuestra respuesta fue no, hermanos, pedirle a Dios que nos guíe día a día. Amén. Para fortalecer, hermanos, nuestra relación con Él primeramente, y fortalecer, hermanos, el vínculo en esta iglesia, hermanos, que es en Cristo Jesús. Amén. Poder, hermanos, acercarnos con esa seguridad de que somos hermanos en Cristo Jesús, que seamos una iglesia firme, una iglesia sana, hermanos, como el Señor quiere que seamos una iglesia sana, hermanos. Y sabemos que cuando hay una enfermedad, ¿qué buscamos, hermanos? Si no vamos al médico, por lo menos buscamos un medicamento ahí para calmar. Pero, hermanos, este Dios no es para calmar algo así levemente, hermanos, es para quitar todo, hermanos, sacar todo mal. Y no por un momento, hermanos, sino para siempre, si nosotros le permitimos que Él se mueva, hermanos, en esta iglesia, porque Él dice que Él es la roca. De ahí, hermanos, estar siempre, hermanos, viendo más que a nuestro alrededor, hermanos, vernos a nosotros mismos en nuestro servicio al Señor. Y de ahí, hermanos,
todo va a venir, hermanos, a unirse para hacer esa iglesia firme que el Señor quiere que seamos, para poder, hermanos, una vez más impactar. No es para vernos allá, hermanos, que mira que bien están ahí vestidos no, hermanos, es para que digan, verdaderamente quisiera estar ahí gozándome en la presencia de ese Dios que ese pueblo adora, de ese Dios que sana enfermos, ese Dios que ha dado libertad, ese Dios que verdaderamente vive. Y de ahí, hermanos, Dios va a hacer la obra en el pecador. Recuerden, hermanos, que somos pecadores, por eso estamos aquí. Este es nuestro hospital. Para poder sanar, hermanos, todo eso que viene en nuestra vida y para poder ser limpios por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por favor, hermanos, pónganse de pie en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, porque tenemos, hermanos, una iglesia, ¿verdad?, que Él nos ha reunido, Él nos ha traído hasta aquí. Él ha dado convicción a nuestras vidas para poder, hermanos, llegar ante su presencia. Y ahora solamente, hermanos, pidámosle como iglesia que Él nos guíe hasta este día. Ahí, hermanos, inclinando su rostro, cerrando sus ojos, ahí donde está. Si hay alguien, hermanos, en esta mañana que no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, y quiere aceptarle como su Salvador, por favor, ahí donde está, levante su mano y dígale: Señor, yo quiero que usted sea mi Salvador, yo quiero que usted perdone mi pecado, yo quiero y acepto que soy pecador y quiero que usted sea ese libertador, ese que limpie mi pecado y toda maldad. Ok. Ahora, hermanos, la invitación es: ¿quién quiere, hermanos, o quiénes queremos? Y levantemos nuestra mano, ser verdaderamente parte de esa iglesia firme que el Señor quiere que seamos. ¿Quién quiere estar sometido primeramente al Señor? Levante su mano ahí, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermana. Dios lo bendiga, hermano. Que Dios nos bendiga, hermanos, a estar dispuestos y que nos guíe a ser una iglesia firme en el Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo, le damos gracias una vez más. Usted puede ver, Padre, los corazones de su pueblo. Ese corazón, Padre Santo, que usted nos ha dado, Padre Santo, ese corazón que usted ha limpiado, Padre Santo, con su sangre preciosa. Solamente, Padre Santo, le pedimos, Padre Santo, que usted sea sacando, Padre, toda cosa que impida, Padre Santo, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra congregación, Padre Santo, que impida para seguir adelante, Padre, a esa fidelidad, Padre Santo, a plantarnos en la roca que es Cristo Jesús, que podamos llegar, Padre Santo, a abrazarnos de usted y decir: Señor, yo quiero caminar, pero que usted vaya conmigo, Padre Santo, que usted vaya con su pueblo, Padre Santo, guiando su pueblo, Padre Santo, que seamos nosotros, Padre, dejándonos guiar por su palabra, que seamos nosotros, Padre, dejándonos guiar por usted, Padre Santo, que no sean nuestras acciones, Padre, que no sean nuestras convicciones en nosotros mismos, Padre, sino nuestra convicción, Padre, puesta en usted, en lo que hemos creído, Padre Santo, en ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, en aquel que sacó a ese pueblo de Israel, Padre, de la esclavitud, a ese, Padre, que nos sacó a cada uno de nosotros, Padre, de la esclavitud para traernos a la libertad, Padre Santo. Y que ahora se cumpla el propósito, Padre, en cada uno de nosotros, Padre Santo, en esta iglesia, para poder llevar a cabo, Padre, esa misión. Y no solamente, Padre Santo, para nosotros decir que ya hemos cumplido con algo, Padre, sino para ser obedientes, Padre, en lo que usted nos ha llamado. Que es de gran bendición para nosotros, Padre, poder saber que somos instrumentos, Padre, que usted nos ha llamado. Que usted nos ha limpiado, Padre, para poder ser utilizados. Por eso, Padre Santo, una vez más le damos gracias, Padre, por poner su mirada en nosotros, por alcanzarnos, Padre Santo, de esa oscuridad, Padre Santo, de ese lugar donde estábamos, Padre, perdidos, y hemos alcanzado esa libertad por Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por todo ello.
En sus manos, Padre, está el pueblo, Padre Santo. Nueva vida, Padre Santo, como toda iglesia, Padre Santo, congregándose, Padre, buscando ser fieles a usted primeramente, Padre Santo, que así nos congregamos, Padre, buscando fidelidad a usted. Y que podamos, Padre, dolernos, Padre, del dolor, Padre, de nuestros hermanos, de nuestra congregación, que podamos ver nuestras necesidades, Padre, así como aquel pueblo, Padre, que dejaba todo a un lado para poder, Padre, preocuparse de la necesidad dentro de la iglesia, Padre Santo. Gracias le damos, Padre, ponemos, Padre, cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre, ante usted, que usted sea guiándonos, Padre, en nuestro diario vivir, Padre Santo. Gracias una vez más, Padre, por este pueblo, Padre, que usted nos ha traído. Solamente, Padre, que nuestra mirada esté puesta en usted. Sea usted, Padre, supliendo cada necesidad, Padre Santo. Sea usted contestando, Padre, cada petición conforme a su voluntad, Padre Santo, siempre. Le damos gracias, Padre, despidiéndonos de este lugar, mas nunca, Padre, de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos y le damos gracias por todo ello. Amén.